¿Cómo les va? Está conmigo el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el abogado Ismael Eslava. Carlos, me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches, gracias por este espacio y saludo respetuosamente a tu audiencia. Muchas gracias. Y qué bien que diga audiencia, porque es común que digan el auditorio, y el auditorio pues es el recipiente en donde se apoltrona la audiencia. En fin, el motivo de esta invitación es pues que con Ismael Eslava veamos la confrontación que se ha estado escenificando entre el presidente de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que tilda de haber guardado silencio en varios casos emblemáticos que ha vivido México, y que con su recomendación sobre las estancias infantiles, en realidad la CNDH está vulnerando los derechos humanos de la infancia. Lo primero que debemos de señalar, Carlos, y me parece muy oportuno, de que el hecho de las declaraciones del presidente merecen una serie de consideraciones importantes. Primero, lamento profundamente que el titular del Poder Ejecutivo Federal haya emitido esas declaraciones, pero más aún me generan preocupación porque entonces no se respeta el derecho a disentir. Usted recordará, Carlos, que recientemente, la semana pasada, el presidente de la República señaló que la diferencia existe en todo Estado democrático de derecho. Sin embargo, pareciera que a la Comisión Nacional no se le permite esta situación, lo que podría llevar a pensar de que lo que se trata es de inhibir el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Segundo punto que me parece importante. Me parece que el presidente de la República parte de información inexacta, imprecisa, sobre la naturaleza y alcance de las resoluciones de los organismos públicos de derechos humanos. Y esto me lleva a señalar que no se ha entendido aún la pedagogía de los ombudsperson en el mundo. Tercer punto, y me parece fundamental señalarlo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no busca confrontación con la Presidencia de la República ni con ninguna autoridad. En todo caso, pueden existir diferencias, desde luego, que necesariamente tienen que solventarse mediante el diálogo, y más diálogo en beneficio de las víctimas. Por ello me parece oportuno que, tratándose de la defensa y protección de los derechos humanos, no puede haber confrontaciones entre una instancia del Estado y las instancias de gobierno. Yo creo que no podemos soslayar también el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa un contrapeso natural, sano, necesario en un Estado democrático de derecho. Por ello, la descalificación de la Comisión Nacional o de su trabajo afecta también a las víctimas. Por ello me parece muy importante que estas diferencias sean tratadas en un ambiente de diálogo y más diálogo para poder ayudar a todas y cada una de las víctimas. Bueno, me llamó la atención en los días recientes en el cambio de titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el nuevo secretario haya subrayado, entre otros puntos a los que se abocará en su responsabilidad, dijo, en el respeto a la autonomía del Banco de México. Y yo pienso que organismos del Estado, como es el Banco de México, o el Instituto Nacional Electoral, o la Universidad Nacional Autónoma de México, o
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene esa idéntica característica, su autonomía. Creo que no ha habido una descalificación tan fuerte a una entidad del Estado autónomo como la que el presidente hizo de ustedes. Y yo digo, ¿qué ocurre en el ánimo de gente como cuántas personas trabajan en la CNDH? Poco más de 1,000 personas, Carlos. Bueno, ¿qué pasa con sus ánimos o desánimos ante una confrontación de esta naturaleza con una institución, la presidencial, pues que es se dice, la cabeza de todas las instituciones? Sí, incluida la CNDH. La cabeza de las instituciones de gobierno, Carlos. Pero recordemos que la Comisión Nacional es una institución del Estado que no depende de ninguno de los poderes constituidos. Es decir, no depende del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Pero más allá de esa circunstancia, en efecto, tienes razón. En los 29 años de existencia de la Comisión Nacional no había existido declaraciones como las que han aparecido en los medios de comunicación descalificando el trabajo de la Comisión Nacional. Y yo quiero decir que rechazamos enérgicamente estas declaraciones por una razón muy importante. A lo largo de estos 29 años, la Comisión Nacional ha hecho cientos de miles de pronunciamientos en beneficio de las víctimas, de tal suerte que cuenta con toda la autoridad moral para emitir sus pronunciamientos, como lo fue el caso de la Recomendación 29/2019 sobre estancias infantiles. Preguntas, Carlos, sobre el estado de ánimo. Quienes trabajamos en la institución lo hacemos con una mística de trabajo y sabemos que nos enfrentamos a determinadas eventualidades y que tenemos que superarlas. El estado de ánimo de todos los que trabajamos ahí es seguir trabajando con la misma dedicación, con el mismo esfuerzo, con el mismo compromiso, con la misma mística de trabajo, porque solo así podemos dar cumplimiento a el compromiso constitucional y legal que tenemos con las víctimas. Sí, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, anunció ya que acudirá al Senado, o la CNDH presentará ante el Senado una petición para que la información que varias dependencias del Ejecutivo le han negado a la CNDH sobre el problema de las estancias infantiles, pues se las dé a los senadores. Y también dijo que quedaba abierta la posibilidad de exponer el problema que están viviendo frente a la Presidencia de la República en instancias internacionales. ¿Cómo van estos dos puntos? Primero, Carlos, ustedes recordarán que en días pasados hicimos un posicionamiento respecto de las respuestas de no aceptación de las 4 autoridades destinatarias de la Recomendación 29. Es decir, respecto de las respuestas de no aceptación de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Al final del posicionamiento señalamos, primero exhortamos respetuosamente a que se reconsiderara la aceptación y cumplimiento de la recomendación, pero en caso de persistir en la negativa, como es el caso, porque ya han respondido estas 4 autoridades, pues tendrá que desencadenarse el procedimiento establecido en el artículo 102, apartado B de la Constitución General de la República. ¿En qué consiste? En efecto, de que estas autoridades puedan ser citadas para que puedan exponer las motivaciones que lo llevaron a no aceptar la recomendación. Pero pueden ser las mismas que han expuesto, es desde decir, luego, desestimar la autoridad moral de la CNDH para recomendar. Yo diría una cuestión
cuestión que me parece muy oportuna. Ustedes deben de tener presente, la opinión pública, el Senado de la República, que la recomendación parte de un análisis de orden técnico en el apartado de observaciones de ese documento recomendatorio, de tal suerte que las motivaciones que en su caso se esgriman tienen que ser también de orden técnico, no basadas en cuestiones ideológicas o políticas. Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, cuando dice una explicación de carácter técnico, quiere decir, si entiendo bien, que estas dependencias deben soportar o sustentar en la normatividad constitucional y de las leyes y no solo su negativa. Desde luego que tienen que hacerlo, pero además tienen necesariamente que motivar. No es correcto que solamente se descalifique el trabajo de la comisión. Eso está de sobra señalado. Tienen que sustentar, más que la descalificación, porque eso lo rechazamos categóricamente, tienen que sustentar su negativa. No pueden señalar solamente que no tiene sustento la recomendación. De eso se supone puede encargarse el Senado o debe encargarse el Senado. Pero que con los foros internacionales, ¿qué va a hacer la CNDH? Antes de que se emitiera la recomendación 29, emitimos un pronunciamiento exhorto dirigido al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que tomaran en cuenta que el próximo año el Estado mexicano deberá de comparecer ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en donde seguramente habrá algún señalamiento en relación con este tema. Qué barbaridad. Bueno, pues yo le pido a Ismael Eslava que permanezca acá porque me ha llamado mucho la atención la subsecretaria de Bienestar. Acaba en estos días, ella es Ariadna Montiel, de pues descubrir 5,000 y pico de niños que suponían fantasma. ¿Aguanta aquí? Desde luego, Carlos. Continúe usted mañana esta charla con el licenciado Ismael Eslava. Muchas gracias y buenas noches.